Son las 7 de la mañana y 35 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida acá en nuestro noticiero, El Comercio TV, a Andrés Michelena, es el ministro de Telecomunicaciones. Señor Michelena, le saluda desde el panel central de Televicentro Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a charlar un poco de las telecomunicaciones. Un buen día para usted, señor Michelena, ministro Michelena. Ecuador expuso, y usted lo hizo sobre el foro en el BIT, sobre el ecosistema digital frente al COVID-19. ¿Cómo nos fue? Coméntanos un poquito de esto. Bueno, buenos días, Roberto, gracias por esta entrevista. Bueno, como usted conoce, el Ecuador desde el primer día, desde el 28 de febrero que se dio el primer caso, que se anunció el primer caso formalmente, nosotros el mismo día lanzamos un sistema de información y un sistema de atención, que fue una plataforma 171 con una página web y luego una aplicación Salud EC. Esto permitió el contacto de, como usted conoce, casi 2 millones de ecuatorianos. Hemos iniciado un proceso bastante importante sobre digitalización y eso sin duda es parte de la experiencia que está compartiendo el Ecuador con otros países del mundo, con México, con Colombia, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Perú. Son temas que han llamado la atención. La CEPAL lo ha garantizado como un buen referente para América Latina, la OEA también. Ahora con el BID hemos tenido una conversación importante. Y el objetivo es validar todas las experiencias que hemos tenido como país, cómo nos pueden servir a futuro, ¿cierto? Ya tuvimos una gran experiencia de profundización de la tecnología. Por primera vez los ecuatorianos hicieron en forma masiva procesos de telemedicina, es decir, tuvieron un médico con un teléfono y lograron entenderse entre este proceso de esta herramienta digital. Ahora justamente es cómo posteriormente podemos profundizar como países de la región estos servicios. Señor Michelena, yendo a ese mismo marco, un poco para que la ciudadanía pues entienda la magnitud de estos procesos de cambio que nos ha tocado vivir aceleradamente. ¿Cuál es el balance? Se han creado varias apps, estaba revisando por acá, salud, telemedicina, trámites en línea, la línea 171. ¿Cuál es el balance? Yo sé que es poco tiempo para dar un balance, pero en vista de la emergencia, ¿podríamos tener ya datos? ¿Cómo la ciudadanía ha respondido? ¿Cuáles han sido los efectos y qué es lo que debemos ir puliendo? Porque esto se va a quedar en gran data y es bueno para el país que lo sepa, y también cómo tiene que seguir manejando todas estas aplicaciones, que es simplificarnos la vida, sin duda. Bueno, sin duda, Roberto, hemos tenido, creo yo, un importante balance con números bastante grandes. Estamos hablando de 2 millones de ecuatorianos que hicieron contactos con herramientas digitales, que no abarrotaron hospitales, que no fueron a dispensarios médicos, que no fueron a centros de salud, sino que utilizaron una herramienta tecnológica. En el portal que usted menciona de trámites, que es www.gov.es, ahí existen más de 2.000 trámites en línea. Hemos tenido cerca de 8 millones de visitas de ecuatorianos para hacer trámites en línea. Adicionalmente, los salvoconductos que usted lo debe tener para hacer su ejercicio periodístico, usted lo sacó en este portal que es www.gov.es sin ir a una oficina, sin ir a hacer cola, sin ir a hacer un trámite físico, lo sacó desde su computadora, lo imprimió y es totalmente formal y oficial. De esos hicimos 4 millones de salvoconductos. Es decir, ha habido una penetración muy importante del uso de las herramientas digitales en el pueblo ecuatoriano. Ahora los estudiantes, por ejemplo, para poner el ejemplo de educación, desde el 1 de junio, 2 millones de estudiantes van a iniciar clases desde casa, en el ciclo FOSTA. ¿Qué vamos a hacer y qué hemos trabajado con la ministra de Educación? Nosotros vamos a implementar 3 modelos de comunicación. Primero, a través de televisión, Ecuador TV y Gamavisión van a ofrecer su plataforma de teleeducación. Con eso vamos a cubrir el 75% de este universo, es decir, casi 1,5 millones de estudiantes que acceden a televisión abierta. Luego, 160.000 estudiantes van a tener un chip donde tienen una cuenta de internet porque no acceden a televisión abierta, tienen conectividad. Y cerca de 16.000 estudiantes que no tienen acceso a televisión abierta, que no tienen acceso a un chip porque no hay conectividad en su sector rural, haremos conectividad por satélite. Entonces son procesos que van a permitir profundizar, y la experiencia que estamos poniendo como Ecuador es, si hemos logrado hacer esto, tenemos que usar esta herramienta como un gran canal de optimización de recursos, tanto públicos como privados, Roberto. El momento en que yo puedo hacer un proceso de telemedicina desde una comunidad muy lejana, donde no hay cerca un centro de atención médico, puedo lograr que esa persona tenga el servicio a través de un teléfono.
sin tener que movilizarse cientos de kilómetros, sin tener que gastar una cantidad de dinero para ir hasta ese centro hospitalario o centro médico o dispensario médico, y lo podemos hacer a través de un teléfono. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como países de América Latina que acordamos el día de ayer? Es avanzar más en la construcción de infraestructura física para que exista más conectividad. En el país hay 392 parroquias que no tenían conectividad. De esas 392 parroquias que nunca tuvieron conectividad, hemos conectado ya casi 150. Es decir, nos falta todavía un 50-60% de parroquias rurales que no tienen conectividad. El día de hoy yo voy a firmar un acuerdo ministerial donde voy a entregar de forma gratuita pero temporal espectro a las operadoras telefónicas para que no les cueste el espectro que ellos pagan al Estado temporalmente por un año, para que puedan a esas comunidades ofrecerles internet, hacer despliegues de infraestructura y ofrecerles internet. Ministro Michelena, yo entiendo, y el país y el mundo va a eso. Nosotros estamos acelerando estos procesos que para la población a muchos es nueva, porque su alcance del Internet es limitado. En datos estadísticos, el Ecuador, a nivel de Internet, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la capacidad que tenemos? ¿Cómo está la penetración del Internet en nuestro país? ¿Y cuál, en definitiva, es el objetivo que tiene el gobierno, en este caso, de volverle un país con la tecnología de punta? Bueno, hemos crecido significativamente en estos 2 años que el presidente Moreno ha decidido avanzar en la estrategia de Ecuador Digital. Hemos conectado, por ejemplo, antes en el 2016 solo había el 17% de ecuatorianos que tienen acceso a tecnología 4G. Okay. Hoy el 60% de ecuatorianos tiene acceso a tecnología 4G. ¿Qué significa tecnología 4G? Es decir, que pueden utilizar las bases de datos, utilizar plataformas educativas, utilizar plataformas de trabajo, utilizar sistemas de medicina, y ya no solo sirve el teléfono como una herramienta de llamada, sino que ya sirve para navegación de datos. Nos falta, como le había dicho anteriormente, conectar a cerca de 250 parroquias aún que todavía no están conectadas, parroquias rurales. Tenemos un plan de conectividad, estamos trabajando justamente con el BID en un crédito a 30 años que nos va a permitir conectar a estas localidades que no tienen internet. Sin embargo, con las operadoras telefónicas hemos tratado de estrategia. Esto hablamos de internet móvil, ministro Michelena, y el internet fijo, ¿cómo estamos? Bueno, de internet fijo también ha habido una penetración. Hay que tomar en cuenta que hace algunos meses el presidente firmó un decreto donde permite que toda la infraestructura de SELEC, es decir, toda la infraestructura eléctrica que tiene el país, funcione como un gran distribuidor de carriers de Internet. Es decir, hemos entregado a las operadoras pequeñas, hay cerca de 300 operadoras pequeñas de Internet que hacen un gran trabajo en territorio, no solo las grandes, sino hay operadoras muy pequeñas. A ellas les estamos otorgando este servicio con una tasa muy barata. Antes TNT vendía entre 9 a 12 dólares un megabyte. Hoy estamos logrando que se comercialice a 4 dólares, es decir, que las tarifas puedan venderse a no más de 9 dólares y no 22. Estamos en un trabajo que ya es trabajo privado por parte de las operadoras. Nosotros como gobierno hemos entregado la infraestructura, hemos logrado con CNT hacer esta negociación y ya está en manos de quienes hacen la última milla, en este caso en el sector rural, conectar internet fijo. Tenemos que avanzar hacia esto, estamos preparando algunas reformas que nos permitan incentivar sobre todo a las operadoras, a estas empresas distribuidoras de Internet, a que resulte más amigable y más, de alguna forma, exitosamente comercial, poder llevar este servicio a lugares donde no hay muchos abonados, donde no hay muchos clientes. No es lo mismo ponerse un restaurante de atención masiva en una ciudad grande donde hay un consumo grande, a unos lugares donde no hay muchos clientes. Entonces tenemos que buscar la forma de incentivar para que las operadoras y las empresas puedan llegar hasta ese territorio. Esto es un poco como el reto, ministro Michelena, cuando la luz eléctrica comenzó a llegar, vamos a ponerlo a los inicios del siglo XX. Este es un servicio público necesario que se masifique. Yo creo que el trabajo ahí es realmente alucinante porque las aplicaciones que uno puede tener a través del Internet es extraordinario. Un punto es educar a la población y en eso pues hay que trabajar de una manera rápida y eficiente. Bueno, sin duda, Roberto, como usted lo dice, este es el gran reto que tenemos como América Latina. Este es el reto que ayer varios países que estuvimos en esta reunión del BID nos tratamos. Como reto tenemos que incentivar. Son las mismas porcentajes que tenemos prácticamente todos los países de América Latina.
tenemos una penetración de casi el 60%, 70%. Todavía hay sectores a los cuales no hemos Pero es logrado alto, llegar. ministro Michelena, 60, 70% es alto. Permanente. Yo le decía, ministro, que 60-70% realmente es alto. ¿Y a qué viene mi pregunta? Porque el Ecuador, yo creo que va a ser uno de los primeros países en Latinoamérica de implementar ya de manera formal el tema del teletrabajo. Y para eso necesitamos tener un Internet de perfectas condiciones. Totalmente de acuerdo, Roberto, y eso tenemos que hacerlo, lo hemos conversado con el presidente. Tenemos que avanzar en varias reformas para que las operadoras telefónicas, las distribuidoras de Internet puedan ver en esto una forma no solo de rentabilidad económica, sino también de rentabilidad social, que les permita a ellos también generar los ingresos suficientes para poder hacer las inversiones necesarias en los lugares donde no hay mucho comercio, donde no hay muchos abonados. Este es el gran reto que tenemos. Tenemos la voluntad política de hacerlo, la decisión del presidente Moreno de hacerlo. Tenemos que hacer una reforma en temas de costos, por ejemplo, para las operadoras telefónicas, que no pueden pagar lo mismo, por ejemplo, en un servicio de una torre en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde tienen muchos clientes, no les puedo cobrar la misma cantidad por el servicio de torre, tal vez en un lugar amazónico donde hay 100 clientes. Ellos no pueden pagar 5.000 acá y 5.000 acá, por poner un ejemplo. Claro. Debo bajar las tarifas para que acá puedan incentivar el negocio. Estamos lastimosamente haciendo este trabajo, ha sido un poco demorado el reglamento de tarifas para que ellos puedan generar este tipo de inversión. Sin duda hay que bajar un poco las tarifas porque Ecuador todavía sigue siendo un país caro en este tema del Internet, pero se hace esfuerzos y eso es claramente pues innegable, que hay que estar dentro de la tecnología. Si no estamos con esto que es la luz eléctrica, el agua potable, hoy el Internet es exactamente un servicio necesario que la población tiene que aprender a manejarlo. A ver, experiencias rápidas, ministro Michelena, ¿cómo nos fue con el teletrabajo? A ver, la emergencia hizo que pues Ecuador tenga que insertarse. Había por ahí algunas empresas que hacían teletrabajo, pero ahora privadas y públicas han visto una salida, una solución para el teletrabajo. ¿Hay datos, hay porcentajes? ¿Cómo nos ha ido en esta emergencia? Bueno, tenemos datos importantes. Agradecemos públicamente a las empresas, por ejemplo, Microsoft, que donó plataformas para educación, y Cisco, que donó plataformas para teletrabajo en el sector público. Hemos tenido más de 85.000 reuniones o agendas de trabajo en este tiempo, que es un gran número, es una gran cantidad, a través de esta plataforma web. Es decir, el sector público siguió trabajando. Fue muy importante la capacidad y la reacción inmediata, sobre todo en sistemas de evaluación, porque no es fácil hacer el teletrabajo simplemente conectándose a la computadora, estando 12 horas conectados, 8 horas o 6 horas, sin tener parámetros objetivos de evaluación de un trabajo. En ese reto nos hemos concentrado en el gobierno en estos 2 meses, por eso el presidente tomó una decisión importante, que es reducir el horario de trabajo de todo el sector público, de 8 horas a 6 horas, priorizando el teletrabajo. Cuando usted hace teletrabajo, yo para llegar hasta donde usted está, Roberto, tendría que haber demorado por lo menos 1 hora y media de movilización hasta la planta del canal. Eso me hubiera dado, hasta ir y venir 3 horas, más la entrevista, hubiera perdido prácticamente 4 horas. Esto me permite a mí ser más eficiente. Puedo atender más entrevistas, puedo hacer mi trabajo, no pierdo la mañana, y esto demuestra que tal vez las 8 horas por hoy no son tan necesarias. Podemos trabajar 6 horas, y aparte tenemos un ahorro importante en el sector fiscal, pero somos eficientes. En el caso del Mintel, por ejemplo, que es un proyecto que lo aprobó el presidente, nosotros tenemos un edificio de 12 pisos con 200 empleados. Dentro de la plataforma de trabajo nos dimos cuenta que solo 35 funcionarios públicos deben tener un escritorio fijo. Los otros 120 tienen que tener un escritorio rotativo, es decir, el coworking, donde no tengo mi escritorio fijo, mi computadora fija, sino que trabajo desde casa, y cuando tengo reuniones voy a mi escritorio o a mi sala de reunión. Eso nos permitió ahorrar 5 pisos de un edificio y nos permitió ahorrar el 48% del presupuesto. Es decir, este modelo nos permite no solo al sector público, sino a todos los sectores ser más eficientes. Y ahora estamos en una crisis económica, optimizar cada centavo, cada minuto que tiene un costo.
Por eso del ejemplo que le ponía, yo ir hasta allá 1 hora y media, hasta regresar 1 hora y media, he perdido 4 horas de mi agenda. Y el tema de la educación, ¿cómo se ha ido? ¿Cuál ha sido el balance? ¿Han habido algunas quejas, sobre todo los padres de familia? Hay incluso datos en los cuales, ministro Michelena, indican que, si bien es cierto, el 65% de los estudiantes tienen internet, de cualquier manera, fijo o móvil, pero no tienen computadoras. Entonces, un poco, ¿cómo está el balance y cómo se lo va a ir perfeccionando? Porque también, a la par del teletrabajo, también la ministra de Educación y el gobierno han implementado el telestudio. Ok, también como alternativa. Bueno, en este caso, Roberto, hemos tenido, como usted bien lo dice, es el segundo gran reto. Tenemos 2 retos gigantes como país. Primero, la infraestructura física para conectividad, y segundo, los aparatos tecnológicos o las terminales, es decir, una computadora, una tablet o un teléfono. En este caso, hay que tomar en cuenta la decisión del presidente Moreno hace más de 8 meses, que eliminó los impuestos para la compra de estos aparatos. Ya no valen lo mismo que antes, son más accesibles, son más baratos, ya no pagan aranceles por importación. Los ecuatorianos pueden traer teléfonos, computadoras o tablets desde el exterior sin pagar impuestos, sin tener el problema que teníamos antes. En Arcotel hemos cambiado la reforma para que no paguen más que $2 o $5 por el costo de homologación del aparato, no como era antes, casi $250. Hemos hecho todo lo posible para ser accesible. Sin duda son herramientas que aún siguen siendo costosas y que por lo menos va a demorar un poco que los ecuatorianos tengamos la costumbre o la capacidad económica de acceder a estos aparatos. Muchas veces en casa solo tenemos una computadora. Así es. Pero hoy nos dimos cuenta que una computadora no es suficiente para los 2 hijos, el papá y la mamá, que trabajan y estudian desde casa. Entonces, estas posibles demandas nos tendrán que llevar adelante tanto al sector privado como al sector público, a ver cuál puede ser una forma de producción más barata, más accesible para el consumo masivo de estos aparatos tecnológicos. Ministro Michelena, hay un tiempo establecido ustedes me imagino que dentro de todas las provisiones, los programas que van realizando, las proyecciones, hay tiempos establecidos. ¿En qué tiempo cree usted que el Ecuador ya llegará a tener el 100% de lo que estamos hablando? Bueno, nosotros hemos puesto como meta llegar hasta diciembre a cubrir casi la totalidad de las parroquias que no tienen conectividad. De las 398 hemos cubierto en 5 meses 120, 150. Sería fantástico, ¿no? Hasta diciembre. Exacto. Están ya con cobertura. De los trámites en línea, de los 4.000 trámites en línea burocráticos que teníamos, empezamos desde cero. Hoy tenemos 2.000 trámites digitalizados, es decir, el 47% de trámites son digitalizados. Hemos avanzado. En el crecimiento de utilización de herramientas digitales a nivel de educación hemos crecido de forma significativa. Posiblemente, por ejemplo, en 2 meses ustedes ya van a poder tener la cédula, la licencia digital. Ya no voy a tener que ir a hacer cola, ya no voy a tener que ir a sacar la licencia, ya no tengo que ir a renovar la licencia y hacer varios trámites. Lo va a tener usted en su teléfono. Podrá entrar a una aplicación de GovEC, me bajo mi teléfono y puedo enseñar mi licencia digital. Estos son avances que sin duda estamos enfocándonos de forma importante, que son necesidades ciudadanas. Tenemos que acercar el servicio a los ciudadanos de forma tecnológica. Ministro Michelena, no podemos dejar de preguntarle el tema de los Correos del Ecuador. Es la empresa más antigua que tiene nuestro país, fundada con la misma república. ¿Qué va a suceder con eso? Bueno, Correos del Ecuador es una empresa que lastimosamente ha estado generando pérdidas desde hace más de 6 años. Tenemos ya acumulado, el gobierno ha invertido cerca de $5 millones, es decir, ya dejó de ser una empresa rentable. Necesita que el gobierno le inyecte dinero y el gobierno le ha invertido cerca de $5 millones. Esto, si continúa, lastimosamente, sí, podría pasar lo que pasó con TAME, que se metió mucho dinero siempre y al final llegan a tener pérdidas de acumuladas de $400 millones. Hoy estamos al punto de cortar ese desangre económico de Correos del Ecuador. Y no quiere decir que va a desaparecer Correos del Ecuador. Lo que vamos a hacer es a liquidar a la empresa, a liquidar a los funcionarios y a delegar esa operación a la empresa privada. Ecuador no se puede quedar sin correos. Formalmente, todos los paquetes que vienen del exterior tienen que tener un operador oficial. Ese operador oficial tenemos que sacar a concurso y tenemos que, la empresa privada, la que mejor
pueda entregar económicamente esa concesión al Estado, que nos pague a nosotros, tendrán que operar esa utilización de esa marca. Y los empleados que han sido liquidados tendrán la posibilidad de trabajar en esta empresa, porque sin duda tienen una gran experiencia y una mano de obra importante. Ministro Michelena, agradecerle muchísimo por haber compartido estas que sin duda son tecnológicamente buenas noticias, buenas experiencias y de lo que todo el mundo busca en esta era del siglo XXI. La tecnología llegue a todos los lugares del Ecuador y con eso vamos a cambiar también nuestra cultura y nuestra educación. Ministro Michelena, le mando un abrazo, una buena semana, buen fin de semana también. Buen día, muchas gracias, hasta luego. Gracias al ministro Michelena que estuvo compartido con nosotros. Una pequeña pausa y ya retornamos con más.